Fiscales federales alemanes anuncian la detención de 3 hombres sospechosos de ser agentes extranjeros de Hamás, implicados en la adquisición de armas y municiones para llevar a cabo asesinatos contra objetivos judíos o israelíes en Alemania. En una operación el 1 de octubre en Berlín, la Fiscalía confiscó un rifle AK-47, varias pistolas y una gran cantidad de municiones. Los detenidos son Abed al-G, ciudadano alemán, Wael F.M., nacido en Líbano, y Ahmad I., ciudadano alemán, todos de entre 30 y 40 años. Hamás negó las acusaciones, afirmando que los hombres no están vinculados a la organización y que su lucha se limita a resistir la ocupación israelí en Palestina. Hamás, que controla la Franja de Gaza y cuenta con el respaldo de Irán, está clasificado como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Según la Fiscalía, las fuerzas antiterroristas siguieron a los sospechosos durante una reunión para entregar armas en Berlín, donde se incautaron pistolas Glock operativas. Además de Berlín, la policía registró domicilios en Leipzig, Alemania Oriental, y Oberhausen, Renania del Norte, Westfalia, Oeste. Las armas están siendo analizadas forensemente. En febrero de 2025, 4 miembros de Hamás enfrentaron juicio en Berlín por planear ataques contra objetivos judíos en Europa, en el primer caso de este tipo contra el grupo en Alemania. La Casa Blanca anunció el 1 de octubre un decreto ejecutivo del presidente Donald Trump que ordena al gobierno considerar cualquier ataque armado contra Qatar como una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos. El decreto, aprobado por el presidente Donald Trump y publicado por la Casa Blanca el 1 de octubre, establece: Estados Unidos considerará los ataques armados contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica de Qatar como una amenaza a la paz y la seguridad de los propios Estados Unidos. El decreto señala que, en caso de que Qatar sea atacado, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas en los ámbitos diplomático, económico y, si es necesario, militar para proteger los intereses de Washington y Doha. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dio la bienvenida a esta medida de Estados Unidos. El refuerzo de las garantías de seguridad para Qatar por parte de Estados Unidos se produce después de que Israel, un aliado clave de este país en la región, llevara a cabo el 9 de septiembre un ataque aéreo contra el liderazgo del grupo armado Hamás en la capital, Doha. Qatar ha sido un mediador clave en las negociaciones entre Israel y Hamás. Según el medio Axios, Trump estaba muy enfadado por el ataque y presionó a Israel para que se disculpara con Qatar y aceptara un plan de paz para el conflicto en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llamó el 29 de septiembre a su homólogo qatarí desde la Casa Blanca, expresando un profundo pesar por el ataque y comprometiéndose a no repetir dicha acción. Qatar había desempeñado un papel de mediador en el conflicto de Gaza, pero tras el ataque aéreo de Israel, el país rechazó continuar con ese rol. La opinión pública internacional ha vuelto a agitarse tras la operación del 1 de octubre por la noche, cuando la Marina israelí llevó a cabo una intervención para detener la flotilla global Sumud, un convoy de barcos que transportaba a cerca de 500 políticos y activistas internacionales, junto con decenas de embarcaciones cargadas de ayuda humanitaria destinada a Gaza. La incursión ha desatado una fuerte ola de críticas por parte de numerosos países, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. Mientras que Tel Aviv acusa a la flotilla de tener como único propósito provocar y de estar vinculada con Hamás, muchas voces internacionales consideran esta acción como una violación del derecho internacional, una amenaza a la seguridad de civiles y un obstáculo para los esfuerzos de ayuda humanitaria. Las imágenes en vivo especiales que Reuters recopiló el 1 de octubre muestran de manera fiel la escena del tren global Sumud que transportaba ayuda a Gaza, el cual fue detenido y las personas a bordo fueron trasladadas a otro lugar. En el primer video de Reuters, las cámaras registraron diferentes ángulos de un barco identificado como parte de la flotilla global Sumud. Una de las cámaras mostró luces que parecían provenir de embarcaciones no identificadas frente a la flotilla, indicando que había barcos desconocidos acercándose a ellos.
El segundo video muestra la cubierta del barco, con los miembros de la tripulación y pasajeros sentados en la cubierta, vistiendo chalecos salvavidas. A las 17:45 GMT todavía se veían miembros de la tripulación, pero luego, a las 18:05 GMT, la cubierta estaba vacía. Este barco fue identificado por Reuters como el Alma, el barco principal de la flotilla global Sumud. La tripulación sentada en la cubierta se estaba preparando para la toma del control, y luego fueron trasladados. Según varias personas a bordo, se vieron alrededor de 20 barcos acercándose a la flotilla. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó posteriormente que varios barcos de la flotilla de ayuda a Gaza fueron detenidos y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Antes del incidente, la Marina israelí había advertido a la flotilla que no ingresara en las aguas bajo su bloqueo. Reuters publicó un video del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel que, según se informó, mostraba a un miembro de la Marina israelí contactando por radio a la flotilla para ordenarles que cambiaran de rumbo. Esta es la Marina israelí. Están ingresando en una zona bloqueada. Si desean enviar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, diríjanse al puerto de Ashdod, donde la ayuda será inspeccionada antes de ser transferida a la Franja de Gaza. Así, tal como se había advertido previamente, la Marina israelí llevó a cabo el bloqueo de una flota internacional de ayuda en apoyo a la Franja de Gaza, compuesta por aproximadamente 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas. Las fuerzas israelíes abordaron al menos 3 de los barcos, controlaron a los activistas y los trasladaron a embarcaciones de la Marina para llevarlos al puerto de Israel. Estas personas serán posteriormente expulsadas a sus países de origen de manera similar a los esfuerzos anteriores de la Marina israelí para bloquear flotas internacionales de ayuda a Gaza. Los coordinadores de la iniciativa Marcha a Gaza en Grecia monitorearon la situación desde una sala de operaciones en Atenas, después de que 2 de sus barcos, el Alma y el Sirius, fueran interceptados por la Marina israelí. Las transmisiones en vivo desde los barcos se interrumpieron repentinamente. Los activistas en el centro de coordinación intentaron mantener el contacto y seguir monitoreando las embarcaciones que aún continuaban su travesía. Hasta ahora, 2 barcos, el Alma y el Sirius, han sido interceptados por la Marina israelí. Sus tripulaciones han sido detenidas por Israel en un acto que viola flagrantemente el derecho internacional. Todavía estamos tratando de entender exactamente qué pasó y seguimos trabajando para garantizar la seguridad de todos a bordo. Creemos que en las próximas horas podrían ocurrir más interceptaciones. Hemos emprendido una misión muy grande para dificultar que detengan y confisquen esta ayuda destinada al pueblo de Gaza. Los barcos griegos aún se dirigen a Gaza, cumpliendo completamente con el carácter no violento de la misión. Creo que nuestra gente en la flotilla ha hecho su parte. Ahora nos toca a nosotros. Debemos salir a las calles, denunciar la complicidad del gobierno griego con los crímenes del gobierno israelí contra el pueblo de Gaza. Las autoridades israelíes también divulgaron un video que mostraba a la activista sueca Greta Thunberg sentada en un barco junto a un soldado enmascarado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó: Greta y sus amigos están bien y a salvo. Thunberg, de 22 años, se hizo mundialmente conocida en 2018 tras iniciar protestas semanales por el medio ambiente frente al Parlamento sueco, saltándose las clases. En los últimos años, ha participado frecuentemente en manifestaciones, siendo detenida temporalmente por la policía en varias ocasiones, lo que ha generado opiniones divididas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel continuó acusando al movimiento Hamas de estar detrás de la flota global Sumud. Tel Aviv afirma que el único propósito de esta flotilla es provocar y no transportar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En la primera reacción internacional al incidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía emitió una declaración condenando enérgicamente el bloqueo de la Marina israelí a la flota internacional de ayuda a Gaza, calificándolo como un acto terrorista peligroso. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía afirma que la acción de Israel viola gravemente el derecho internacional y representa una amenaza peligrosa para la vida de civiles inocentes. El mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática israelí tras la detención de 2 mujeres colombianas que participaban en la flotilla humanitaria hacia Gaza. Petro anunció esta decisión en redes sociales, calificando las detenciones como un nuevo crimen internacional del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y declaró la terminación inmediata del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. En Bogotá, numerosos manifestantes salieron a las calles para protestar por la detención de Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes formaban parte de la flotilla global Sumud.
Es absolutamente injusto porque son personas civiles que están intentando llevar ayuda humanitaria a un país ocupado, un país sitiado que está muriendo de hambre y bajo los escombros y en los ojos de todo el mundo y nadie hace nada. Ya sabemos nosotros que esto es un atentado contra la humanidad, contra la ayuda humanitaria, que esto es ilegal que lo hayan hecho. No estamos, mejor dicho, muy pendientes de todo lo que está sucediendo, todo el tiempo estamos rastreando, principalmente digamos que esto ya lo teníamos medianamente contemplado porque sabemos que Israel no se iba a quedar quieto. Sin embargo, lo más importante es que nuestros compatriotas y otros compañeros de la Global Summit estén bien, pero sobre todo lo que queremos es que llegue la ayuda humanitaria y que pare genocidio en Israel. En varias partes del mundo, numerosas manifestaciones también condenaron la acción de Israel de interceptar la flotilla de ayuda a Gaza y expresaron su apoyo al pueblo palestino. Siempre hemos apoyado a la flotilla. Este apoyo lleva años, pero ahora se está haciendo realidad. Los barcos están partiendo desde todo el mundo, Grecia, Italia, Francia, España y muchos otros países. Sin embargo, es una vergüenza que ningún barco haya salido de nuestro país. Por eso, queremos enviar un mensaje al gobierno. Mucha gente se ha reunido aquí, en un día laboral. Si no envían barcos, al menos protejan los que aún no hemos enviado. Veníamos todo este tiempo denunciando para que no ocurra el abordaje de Israel y bueno, lo que parece que en las últimas horas esto ocurrió, que los compañeros y compañeras están detenidas, así que exigimos que todo el mundo se pronuncie, que el mundo entero se pronuncie, que toda la dirigencia política de nuestro país se pronuncie. Acá no se puede mirar para otro lado cuando acaban de sufrir un ataque criminal. Esto viola absolutamente el derecho internacional, viola totalmente cualquier legislación mundial. No puede Israel hacer lo que está haciendo con la flotilla, así que exigimos la inmediata libertad y exigimos que se garantice la integridad física de todos ellos y todas ellas. Hoy estoy aquí con todas estas personas porque somos un escudo para los barcos griegos y la flotilla Global Summit que se dirige a Gaza para romper el bloqueo. Estamos aquí para declarar que estamos vigilando y no permitiremos que nadie sea tomado como rehén por el Estado de Israel. Sobre la interceptación de los barcos y el intento de frustrar esta iniciativa humanitaria, una gran acción humanitaria y pacífica llevada a cabo por personas de casi 46 países del mundo, está claro que todos están tratando de romper este bloqueo cruel e injusto. Esto es, sin duda, una represión, un acto contra la voluntad y el instinto humano de llegar a la Franja de Gaza, proteger a su pueblo y buscar el fin de este asedio. En este contexto, el miércoles 1 de octubre, las Naciones Unidas informaron que estaban siguiendo de cerca la flotilla Global Summit mientras se acercaba a las aguas frente a Gaza, tras los llamados de organizaciones de derechos humanos para proteger a la flotilla. La flotilla Global Summit se está acercando o a punto de entrar en una zona considerada de alto riesgo. Ha habido numerosos llamados a su protección, incluido un comunicado de Amnistía Internacional hoy. ¿Cuál es la postura de la Secretaría de la ONU? Estamos siguiendo muy de cerca esta flotilla. No queremos que nadie resulte herido y queremos que se respeten los derechos humanos. ¿Cuál es la posición del secretario general en este momento? Los barcos están a unas 100 millas náuticas de Gaza. ¿Cree que la flotilla debería continuar su viaje o detenerse? ¿Contribuye esta iniciativa a promover la paz y la ayuda humanitaria? ¿O podría escalar aún más las tensiones? Apreciamos y damos la bienvenida a todos los esfuerzos para concientizar sobre la situación humanitaria en Gaza. En cuanto a la flotilla, no es algo que el secretario general vaya a dirigir. Solo queremos asegurarnos de que todos estén a salvo.
La flotilla global Sumud, compuesta por alrededor de unas 45 embarcaciones con aproximadamente 500 políticos y activistas, partió de España en septiembre rumbo al Mediterráneo con el objetivo de romper el cerco impuesto por Israel a la Franja de Gaza. Muchos de los participantes han sido acusados por Israel de tener vínculos con Hamás. España, Turquía e Italia enviaron buques navales para acompañar a la flotilla y brindar oportuno soporte a sus ciudadanos. Turquía anunció que ha iniciado esfuerzos para que Israel libere a las personas a bordo, mientras que Madrid instó a Israel a garantizar la seguridad y los derechos de los activistas. Todas las miradas están puestas en las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza para ver su reacción ante la propuesta del plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. El plan parece violar varias líneas rojas que Hamás había declarado anteriormente. Mientras tanto, según algunos analistas, es al-Din al-Haddad, el líder militar de más alto rango de Hamás, una figura particularmente enigmática. Probablemente no aceptará fácilmente la propuesta de Estados Unidos de una paz permanente en la Franja de Gaza. Hay una figura en las filas de Hamás tan misteriosa que los palestinos en la Franja de Gaza murmuran que parece más un fantasma que un hombre. Is al-Din al-Haddad. Este hombre podría determinar el éxito o el fracaso de la propuesta de alto el fuego más reciente en la Franja de Gaza, presentada por el presidente estadounidense Donald Trump. Conocido por el apodo de Abu Zuhaib, o también como El Fantasma, al-Haddad se unió a Hamás en 1987, el año en que se fundó la organización, ascendiendo desde soldado raso hasta comandante de pelotón, luego de batallón, y ahora es el líder militar de mayor rango de Hamás. Es uno de los pocos oficiales de alto rango de Hamás que ha sobrevivido a la guerra en la que Israel ha eliminado a numerosas figuras de alto nivel, y según informes, Israel ha ofrecido una recompensa de $750,000 por información que lleve a su captura. Israel ha intentado asesinar a al-Haddad 3 veces desde el 7 de octubre de 2023. El ejército israelí mató a 2 de sus hijos, pero nunca ha estado cerca de capturar al hombre que se cree coordinó el primer ataque en territorio israelí. Israel culpa a al-Haddad de desempeñar un papel central en la planificación del ataque del 7 de octubre de 2023. Se le acusa de redactar instrucciones enviadas a los comandantes de batallones de Hamás, ordenándoles capturar soldados israelíes frente a las cámaras durante el ataque. El objetivo, según Hamás, era transmitir el ataque en directo al mundo entero, maximizando su impacto a pesar de las capacidades limitadas de Hamás frente a la potencia de fuego de Israel. Según The Media Line, al-Haddad ha declarado: los combatientes en Gaza rechazarán firmemente cualquier cosa que no sea la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza. Al-Haddad percibe la situación de manera similar a la estrategia de Netanyahu, pero con un propósito opuesto. Netanyahu quiere prolongar la guerra para lograr una victoria total, mientras que al-Haddad espera arrastrar a Israel a una guerra de guerrillas feroz que cause grandes pérdidas en soldados, armamento y prestigio. Las demandas del al-Haddad para poner fin a la guerra, conocidas previamente, incluyen el levantamiento del bloqueo israelí, la liberación de prisioneros palestinos detenidos durante largo tiempo y la reconstrucción de Gaza, todo mientras Hamás mantiene el control. El ataque del 7 de octubre es solo una parte del historial del al-Haddad. Fuentes locales de Hamás indican que también participó en la planificación y ejecución de múltiples campañas contra las fuerzas israelíes. Fue una figura clave en la creación de Al-Majid, una unidad de inteligencia de Hamás dedicada a atacar a presuntos colaboradores con Israel. Sin embargo, al-Haddad no es la única voz que decide el resultado del acuerdo. Los líderes políticos de Hamás en Qatar también deben pronunciarse. Hay muchos elementos en el plan que son difíciles de aceptar para Hamás. Desde el principio, Hamás estableció líneas rojas claras. No liberar a todos los rehenes hasta que Israel se retire completamente de la Franja de Gaza. Aunque está dispuesto a ceder el control sobre el territorio, Hamás no depondrá las armas. Los líderes políticos de Hamás tienen más razones para estar preocupados que al-Haddad y sus fuerzas en el campo de batalla. A principios de septiembre, escaparon por poco de la muerte cuando Israel atacó un edificio en Doha, Qatar, donde se reunían para discutir el plan anterior de Donald Trump. Decimos muy claramente que queremos que esta agresión cese. Si la agresión no termina, ¿por qué la resistencia, y en particular Hamás, devolvería a los prisioneros, rehenes?
¿Por qué devolveríamos a los cautivos israelíes que tenemos en nuestras manos si la guerra continúa? ¿Cómo podría una persona cuerda o incluso loca renunciar a una carta fuerte que posee mientras la guerra sigue en curso? Hemos reafirmado los principios constantes e inmutables de que no reconocemos a Israel. ¿Qué queremos decir con no reconocer a Israel? El Estado es tierra, nación y autoridad, como todos ustedes saben. En una conferencia de prensa conjunta tras las negociaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el 29 de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un plan de paz de 20 puntos para Gaza. El plan incluye un alto al fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas. Trump enfatizó que Netanyahu había respaldado la propuesta. También prometió que si Hamás no acepta el plan, Estados Unidos brindará apoyo total al ataque de Israel en Gaza. El plan, que busca establecer una zona libre de terrorismo y extremismo, ha recibido reacciones mixtas de los habitantes de Gaza, quienes han soportado casi 2 años de conflicto. Los residentes desplazados en Gaza han reaccionado con escepticismo y han pedido el cese inmediato del derramamiento de sangre de los palestinos en esta franja devastada por la guerra. Pero si Hamás lo acepta, esta propuesta exige la liberación inmediata de todos los rehenes restantes, pero en ningún caso más de 72 horas. Así que los rehenes regresarán. Y odio siquiera decir esto desde el punto de vista de que no suena bien, pero es muy importante para los padres, los cuerpos de los jóvenes. Creo que en casi todos los casos, los jóvenes regresarán de inmediato. Y esto significa el fin inmediato de la guerra en sí, no solo en Gaza, es la guerra en sí. Bajo este plan, los países árabes y musulmanes se han comprometido, por escrito en muchos casos, pero en realidad tomaría su palabra. A las personas que mencioné les tomo su palabra, para desmilitarizar Gaza, y eso será rápido. Desmantelar las capacidades militares de Hamás y todas las organizaciones terroristas, hacerlo de inmediato. Y estamos confiando en los países que nombré, y otros para lidiar con Hamás. Y estoy escuchando que Hamás también quiere que esto se lleve a cabo, y eso es algo bueno. En una conferencia de prensa conjunta tras las negociaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el 29 de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un plan de paz de 20 puntos para Gaza. El plan incluye un alto al fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas. Trump enfatizó que Netanyahu había respaldado la propuesta. También prometió que si Hamás no acepta el plan, Estados Unidos brindará apoyo total al ataque de Israel en Gaza. El plan, que busca establecer una zona libre de terrorismo y extremismo, ha recibido reacciones mixtas de los habitantes de Gaza, quienes han soportado casi 2 años de conflicto. Los residentes desplazados en Gaza han reaccionado con escepticismo y han pedido el cese inmediato del derramamiento de sangre de los palestinos en esta franja devastada por la guerra. Tras 2 años de guerra, la decisión exige desarmar Gaza. Me siento a favor y en contra al mismo tiempo. La apoyo porque estamos extremadamente agotados, pero me opongo porque nosotros somos los legítimos dueños de la tierra, y el desarme significaría sumisión y rendición. Creo que detener el derramamiento de sangre de los palestinos es lo más importante para nosotros ahora mismo. En cuanto a la resistencia palestina, no es algo nuevo. Ha existido desde esta ocupación de Palestina. Lo más importante es detener el derramamiento de sangre, permitir que las personas regresen a sus hogares y poner fin a la destrucción. Queremos que esta masacre y pesadilla terminen. Basta de masacrar a la gente, de demoler sus hogares y del bombardeo constante. Todos estamos agotados y el hambre continúa. Por eso queremos que la guerra termine ahora mismo, en este preciso minuto. Queremos que acabe. Es evidente que la propuesta de Donald Trump ha cruzado las líneas rojas de Hamás, aunque incluye una cláusula que pida a Israel retirarse a fronteras acordadas.
La iniciativa no exige una retirada completa de Gaza, ni siquiera establece un cronograma claro. Israel seguiría controlando gran parte del territorio hasta que llegue una fuerza de estabilización internacional liderada por países árabes, e incluso podría permanecer en Gaza después de eso. El desarme también es un obstáculo. Sin armas, la razón de ser de Hamás, el eje de la resistencia militar, desaparecería. Con las pérdidas sufridas durante los últimos 2 años, la posibilidad de que Hamás deponga las armas no es imposible, pero es muy baja. Incluso si al-Haddad y sus aliados hicieran concesiones, no está garantizado que todo Hamás esté de acuerdo. 2 años de conflicto han dejado en cierta medida a Hamás internamente debilitado y dividido. Esos son solo los primeros obstáculos. Todavía hay muchos problemas pendientes, como la legitimidad de un gobierno de transición en la Franja de Gaza, la participación del ex primer ministro británico Tony Blair como supervisor, el papel futuro de la autoridad palestina en Gaza y el establecimiento de un Estado palestino. 3 décadas, 5 presidentes estadounidenses y un sinnúmero de diplomáticos exhaustos han ido y venido desde que Tony Blair se involucró por primera vez en el conflicto entre Israel y Palestina, en 1997, como un joven primer ministro británico, ambicioso y lleno de confianza. Y ahora ha regresado. A los 72 años, Tony Blair podría convertirse en una figura central en los planes de reconstrucción y gobernanza de la Franja de Gaza, si se concreta la propuesta de paz para Gaza de Trump. Sin embargo, la posibilidad de que el ex primer ministro británico Tony Blair forme parte de un organismo internacional de transición para Gaza ha generado una profunda preocupación entre muchos sectores del pueblo palestino, que lo recuerdan como coautor de la guerra de Irak y como un político que consistentemente apoyó a Israel a lo largo de su carrera. Un plan de paz anunciado por la Casa Blanca el lunes, 29 de septiembre, para poner fin a la guerra de Israel en la Franja de Gaza, sorprendió al proponer un rol en la Gaza de posguerra para 2 figuras políticas conocidas, el ex primer ministro británico Tony Blair y el presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta de Trump establece que Gaza será administrada bajo una gestión temporal y de transición por un comité tecnocrático y no político de palestinos, aunque no especifica qué individuos u organizaciones palestinas participarían en este proceso. Este comité estaría supervisado por un nuevo organismo internacional llamado Consejo de Paz. Este consejo estaría liderado por Trump, junto con varios jefes de Estado y otros miembros, entre ellos Blair. Tendremos un consejo, y una de las personas que quiere estar en el consejo es el ex primer ministro británico Tony Blair. Un buen hombre. Un muy buen hombre, junto con otras personas. Serán anunciados en los próximos días. Según The New York Times, después de que el presidente Donald Trump revelara los detalles de la propuesta para Gaza antes de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Blair emitió un comunicado calificando el plan como audaz. También publicó en redes sociales que el plan ofrece la mejor oportunidad para poner fin a 2 años de guerra, miseria y sufrimiento. Sin embargo, la inclusión de Blair en el plan ha sido objeto de críticas por parte de muchas personas en Medio Oriente, quienes aún recuerdan su papel en la guerra de Irak. Tony Blair es el hombre de la guerra de Irak. Él fue quien inició la guerra en Irak con el respaldo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué esperamos de él? ¿Qué esperamos de él en relación con la Franja de Gaza? ¿O guerra o intereses comerciales? El plan presentado por Trump es un plan de rendición. Y es una decisión difícil. Aceptarlo es complicado, rechazarlo también. Los que pagan el precio son los civiles, los que están sufriendo las bajas mientras su patria es devastada. ¿Quién controlará Gaza? ¿Quién resolverá la situación actual? Lo importante es que encuentren una solución. No importa quién asuma el control. Lo importante es que encuentren una solución para nosotros. Trump, Jared Kushner, Tony Blair y Benjamin Netanyahu son uno de los mayores problemas del mundo. No son personas que promuevan la paz. En cambio, ven la lucha palestina como un asunto de negocios e intereses personales. Tony Blair es objeto de burla. Su historial con los palestinos está gravemente manchado. No es neutral. Está completamente alineado con lo que quieren Israel y Estados Unidos. También es un criminal de guerra por su papel en la guerra contra Irak.
Debería estar en el banquillo de los acusados, enfrentando un juicio, no actuando como presidente de facto o alto comisionado de Gaza por un periodo indefinido. Además, excluir completamente a la autoridad palestina e imponer una tutela total sobre Gaza sin ninguna representación palestina, los palestinos han sido reducidos a meros empleados, solo policías, despojados de su representación nacional y sin una voz unificada. Tony Blair es uno de los principales responsables de la destrucción de Irak, y él mismo ha reconocido que contribuyó a esa destrucción. Por lo tanto, no es una buena elección seleccionarlo como mediador para la Franja de Gaza. La participación de Tony Blair en el nuevo plan para Gaza ha atraído la atención y planteado algunas preguntas entre los observadores, considerando el contexto histórico relacionado con el papel de Gran Bretaña en la región y el rol de Blair en la guerra de Irak. Una guerra basada en acusaciones sobre armas de destrucción masiva que luego no fueron confirmadas. La experta en diplomacia, Nomi Bar-Yaakov, opina que el rol de Blair solo sería viable si cuenta con el apoyo de los países clave del Golfo, y que él enfrentaría una profunda desconfianza por parte del pueblo palestino si participara en el Consejo de Paz nuevo para Gaza. Blair fue extremadamente ineficaz durante muchos años como enviado especial del cuarteto, formado por Estados Unidos, la ONU, la UE y Rusia, que se esperaba impulsara con fuerza el proceso de paz, pero después de él quedó prácticamente paralizado. Debo decir que fue un fracaso rotundo. Entonces el problema es que a menos que aproveche esto como una segunda oportunidad para redimirse y hacer algo útil, realmente necesita el respaldo de países vecinos como Egipto, Jordania y los países del Golfo con intereses directos, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. No creo que los palestinos confíen en él en absoluto. Lo ven como un gran fracaso durante su tiempo como enviado del cuarteto y están extremadamente preocupados. Si observamos las reacciones de hoy en Cisjordania y Gaza, son muy negativas. Hay una profunda preocupación, no solo por él como persona, sino también por si este plan puede conducir a un Estado palestino viable. Notablemente, el plan no menciona a Cisjordania. Creo que él lo pidió. También se lo pidió a George W. Bush al final de su mandato como primer ministro en 2007. Y Trump también lo declaró así. Dijo, ya sabes, con total claridad que Tony Blair le pidió unirse al Consejo, y él estuvo de acuerdo. Así que creo que la idea vino de él, no al revés. Él, junto con George W. Bush, lanzaron la guerra de Irak sin pruebas convincentes. Afirmaron que había evidencia de armas nucleares o de destrucción masiva, pero luego quedó claro que no las había. También llevaron a cabo la guerra sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, que intentaron obtener pero no lograron. Y mira cómo está Irak hoy. Claramente esto sigue siendo una gran sombra sobre su imagen. El presidente Trump no dijo que lideraría directamente este esfuerzo, pero todos tenemos esa impresión. Y antes del anuncio de la Casa Blanca también lo habíamos oído. Está claro que no será solo un miembro del Consejo de Paz. Ha sido designado para un rol de liderazgo. Esto plantea muchos problemas porque tiene vínculos comerciales muy fuertes en el Golfo. Además, el Consejo de Paz controlará los fondos y la reconstrucción. ¿Pero qué tiene que ver Blair con la reconstrucción? Ese no es su principal campo de experiencia. Uno de los puntos clave de controversia es qué papel jugará la autoridad palestina en Gaza después de que Hamás se ha retirado del poder. El primer ministro Netanyahu insiste en que la autoridad palestina no debe involucrarse, mientras que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se opone a cualquier forma de gobernanza que no sea palestina en ese territorio. El objetivo final de la administración provisional es transferir el poder a una autoridad palestina reformada y fortalecida, con miras a establecer un Estado palestino independiente en el futuro.